Listo, chicos, ya, empecemos, ya. A ver, eh, vamos a continuar con las preguntas del reciente médico del 2020. Ya, estamos avanzando poco a poco y ya en algún momento lo vamos a terminar estas preguntas, ya. La dinámica, como ya saben, es revisar algunas preguntas del 2020 de tanto el grupo A como el grupo B, con el sentido de cómo se llama, revisar los temas, ¿ya? Revisar estos temas, revisar algunos datos de estas preguntas y rescatar lo más importante, ¿ya? Entonces avancemos, chicos, ¿ya? A ver, aquí hay una pregunta que vino con respecto a anatomía y traumatología en este caso. En la pregunta número 60 estamos. Recuerden que desde la pregunta 1 a la pregunta 59 está en el canal de YouTube, lo pueden ir revisando, viendo. Incluso hay un capítulo de Medicine Pepas en el cual colocamos preguntas del 2019, del residentado, del ENAM, del extraordinario, el ordinario, para que evalúen ciertas preguntas que son similares a las que hemos ido revisando, ¿ya? Entonces acá nos preguntan, ¿qué músculo forma parte del manguito rotador? Ya, bueno, para aprender lo que son los músculos del manguito rotador tienes que recordar la anatomía, ¿no? De los músculos que forman en este caso el manguito rotador. Uno de ellos es el supraespinoso. El otro que forma es el infraespinoso. El que le sigue es el músculo redondo menor y el otro es el músculo subescapular. Si tú te das cuenta, está yendo de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Supra, infra, redondo menor y subescapular. Entonces, de esos cuatro tú tienes que buscar en la clave. Si tú te das cuenta, el músculo que está presente acá es el supraespinoso, ¿no? Entonces, ya sabiendo eso, tú marcarías la clave directamente, ¿no? Pero ahora, muchas veces durante los exámenes no nos acordamos cuál fue el músculo que está presente, ¿no? Entonces, para ello hay mnemotecnias, ¿no? Una de las mnemotecnias para encontrar en las musculaturas que parten dentro del tendón, del músculo, del manguito de los rotadores, es su swing redondito, ¿no? ¿Tú te acuerdas? Su swing, la su, ¿te acuerdas de subescapular? O bueno, supraespinoso, como quieras ponerlo, ¿no? De arriba hacia abajo, supraespinoso o subescapular. El otro su es de supraespinoso, ¿sí? Si uno de los sub lo coges, va a ser supraespinoso y el otro va a ser subescapular, ¿no? El in de swing es de infraespinoso. Y redondito viene de chiquito, o sea, viene de redondo menor, ¿ya? No va a ser redondo mayor, es redondo menor. Entonces, ¿es una forma de cómo aprenderlo? Sí, te va a servir, de hecho que te va a servir. ¿Por qué? Porque esta pregunta, cuando tú revises anatomía, algunas preguntas de anatomía, lo vas a ver metido por ahí, ya, que se ha repetido ya en el año 2008, creo, si no me equivoco. Y otra mnemotecnia es aprenderlo con SIRS, ¿no? ¿Te acuerdas de los criterios de SIRS de lo que antes se llamaba parasexis, ¿no? El síndrome inflamatorio de respuesta sistémica, también puedes aprenderlo así, ¿no? La primera S es de supraespinoso, el otro es de infraespinoso, el otro, la R, es de redondo menor, y el otro es el subescapular, ¿no? Entonces puedes acordarte, ¿no? Supra, infra, redondo menor y subescapular. Hay diferentes formas como aprenderlo, ya depende de ti cómo lo captas, ¿no? El detalle es darte algunos datos para que pueda servir para que recuerdes estos datos, ¿ya? Si te ayuda, si te ayuda en buena hora. Chicos, entonces aquí la clave es supraespinoso. Entonces, eh, otra mnemotecnia que también está escrito es el manguito rotador, si te me subes, también puedes acordarte así, ¿no? Hay diversas formas, ¿no? La S de supraespinoso, la I de infraespinoso, ¿no? En este caso te me subes, o bueno, teme, ¿no? Te acuerdas de redondo menor, ¿no? De teres menor, ¿sí? De redondo menor. Y subes de su escápula. Ahora, ¿qué también han preguntado? ¿Qué fue pregunta de examen también? ¿Cuál de los cuatro músculos del manguito rotador es el más afectado? O es el más comprometido por cuadro de tendinitis del manguito rotador. Acuérdate, eso ha sido preguntado. Es el supraespinoso. Ese es el músculo en su mayor frecuencia, casi más del 90%, que es el afectado, ¿ya? Entonces, el manguito rotador, recuerda, es la reunión, en este caso,
de los 4 tendones que se van a insertar, ¿no? En la parte distal de este hueso humeral, en este caso, en la cabeza, y el supraespinoso es el más afectado y va a tener funciones. Por ejemplo, el supraespinoso, ¿ya? El músculo supraespinoso va a tener la función de abducción, ¿ya? Si tú ahorita haces abducción del brazo en su totalidad, estás haciendo o está interviniendo el músculo supraespinoso. La abducción del hombro, en pocas palabras, ¿no? Entonces, si te preguntan cuál es la porción más afectada, supraespinoso, cuál es la función también del supraespinoso, abducción. El infraespinoso y el redondo menor se van a encargar de rotación externa, ¿ya? Rotación externa, en este caso. Y también el redondo menor, ¿no? Rotación externa, ¿sí? Rotación externa del hombro, ¿ya? Y el subescapular se va a encargar de rotación interna, ¿ya? De estos 4, lo que han preguntado ha sido el supraespinoso, la función, abducción, ¿ya? Abducción, acuérdate, tanto el infra como el redondo menor son rotación externa, chicos? Entonces, si te preguntan, en la articulación escápulo humeral, ¿no? El llamado manguito rotador está formado por 4 músculos, entonces ahí está. Acuérdate que en una clave siempre vienen 5, ¿no? Entonces, 4 van a ser verdaderas y una de ellas seguro te van a poner como falsa, pues, ¿no? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular. ¿Ya, chicos? Entonces, si es que se afecta el manguito de los rotadores, va a haber un síndrome del manguito rotador, o sea, un cuadro clínico que te va a producir probablemente dolor, limitación funcional, ¿no? Síndrome del manguito de los rotadores, que lo vamos a ir viendo más adelante. Y aquí te pongo de forma extra la pata de ganso, porque también lo han preguntado, ¿ya? Pata de ganso. La pata de ganso, si te ayuda esta mnemotecnia también, ¿no? La mnemotecnia es Cristo, ¿ya? Cristo. La C viene de músculo costurero, que también es conocido como el músculo sartorio. Mayormente nosotros lo conocemos como sartorio, ¿no? Pero también en el testicle lateral, por ejemplo, ahí se conoce como costurero. ¿Ya? Es el músculo costurero, es el número 1 que está acá. El recto interno, ¿ya? También conocido como gracilis, también, ¿ya? Y el semitendinoso, no es hay otro semi, ¿no? Semitendinoso y el otro semimembranoso, ¿no? Es el semitendinoso, ¿sí? Ese también forma parte del pata de ganso. Y es aquí, por ejemplo, donde a veces tienen dolores crónicos en la pata de ganso, ¿no? Síndrome del pata de ganso. Ya, entonces, también hay funciones que también tienes que recordar, ¿no? El detalle es que tanto estos músculos, como forman la pata de ganso a nivel eh, del miembro inferior, van a permitir la contracción de estos músculos, ¿no? Pero ¿de qué parte de la rodilla? Porque está dirigiéndose a la rodilla, ¿no? Entonces van a permitir la flexión, como dice acá, y la rotación interna de la rodilla, ¿sí? Entonces, si es que hay cierta limitación, pueden estar afectados esos tendones, esos músculos, ¿no? Si es que se inflama, ahí está el famoso tendinitis de la pata de ganso, ¿no? La bursitis, la entesitis y las fascitis también que pueden ver. Ya, esto de acá es un dato extra. ¿Por qué? Porque también lo han preguntado. ¿Ya? Lo han preguntado. Listo. Entonces ahí podemos ver los músculos de los manguitos rotadores están, bueno, ahí subdivididos, ¿no? El supraespinoso, perdón, el subescapular, como su propio nombre dice, en la parte subescapular, ¿no? De la escápula, infraespinoso, ¿sí? El supraespinoso y el redondo menor. Son los 4, ¿ya? Te lo estoy repitiendo un montón de veces. Entonces, aquí también hay un síndrome, ¿no? De los manguitos rotadores, ¿ya? Los factores de riesgo son los factores genéticos, ¿ya? Las enfermedades crónicas, por ejemplo, pacientes con diabetes mal controladas, enfermedades reumáticas, pacientes que tengan problemas con colagenopatías, no lo sé, son factores de riesgo asociados para que estos tendones del hombro se puedan alterar, se puedan mover y puedan generar dolor, ¿ya? Tratamientos oncológicos, ¿ya? Traumatismos, antecedentes de traumatismo, por ejemplo, luxación de hombros, etcétera, ¿no?
ocupaciones profesionales en el cual tú hagas uso bastante de esta articulación, ¿no? Por ejemplo, trabajadores de almacén, como dice acá, que cargan peso, ¿ya? Peluqueros que trabajan arduamente usando esa articulación, ¿no? O esa zona de la manguita de los rotadores, los mecánicos, etcétera, ¿no? Ciertos deportes, ¿ya? Que usen bastante los brazos, la parte de los brazos y los hombros, el boxeo, ¿ya? Y el crossfight, por ejemplo, y otros factores que también pueden estar asociados al colesterol elevado y el tabaco, ¿ya? El tabaco también tiene ciertas sustancias tóxicas que puede degenerar la función o la parte de los tendones, ¿no? Entonces, ¿cómo puede presentarse? Muchas veces los pacientes en las primeras fases presentan dolor a nivel de los brazos, ¿no? O en el movimiento del brazo, la rotación de los brazos, ya sea rotación externa, abducción, las funciones. Y esta es una de las claves que también ha venido. El dolor es predominio nocturno. Se ha asociado, ¿ya? Se ha asociado que el dolor más que todo es nocturno, porque al finalizar del día, esa zona de los manguitos rotadores se endura más y puede algunas veces generar dolor, ¿no? Y algunas veces hay pérdida de la fuerza también, ¿ya? E incluso puede generar un hombro pseudo paralítico, ¿ya? En donde el paciente muchas veces se puede levantar con incapacidad de levantar ciertas cosas, ¿no? Le va a costar, ¿ya? Entonces, una de las características es que también es más frecuente a mayor edad. 60, 70, 80 años es mayor riesgo para que puedan tener estas lesiones del manguito de los rotadores. Ya incluso se pueden romper. Y más del 50% de los pacientes de 80 años para arriba que tengan enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades reumáticas, pueden tener lesión de estos manguitos de los rotadores, ¿no? El diagnóstico es clínico, pues, ¿no? Evaluación clínica, ¿no? Va a haber limitación en la abducción, rotación externa, rotación interna, todas las funcionalidades del músculo, ¿ya? Y se evalúa con la exploración clínica. Y bueno, el gol estándar, fue pregunta de examen también, es la resonancia magnética, ¿ya? Es el gol estándar para ver la lesión del manguito de los rotadores, ¿no? Entonces aquí también te dejo otro, otro esquema, ¿no? Que te grafica algunos datos extras a lo que ya te estoy diciendo, ¿no? El desgaste crónico, ya sabes, desgaste crónico por un deporte que se use bastante los hombros, los brazos, los pesos, ya. Lesiones traumáticas con anterioridad, ciertos accidentes, ya ciertas luxaciones a nivel del hombro, o un pinzamiento crónico también, que es lo más frecuente, ¿no? Entonces ya sabes, redondo menor, supraespinoso, infraespinoso, subescapular, que son los músculos que van a proporcionar eh, estabilidad, fuerza al hombro, ¿no? Ya sea en distintas direcciones, en distintas fuerzas, en este caso a nivel del hombro, ¿no? Y acá está, mira, resonancia magnética es el estudio de lección, ¿ya? Recuerda que esa es la imagen de lección que se debe pedir para ver ciertas lesiones a nivel de la articulación escápulo-humeral, ¿ya? A nivel de la lesión, a nivel de los manguitos rotadores. Ya los síntomas que todo es dolor nocturno, como ya te había dicho, cierta debilidad. Y el tratamiento va a ser no quirúrgico o quirúrgico. Si es quirúrgico, ya pues se hace una artroscopía a nivel del hombro para reparar los tendones, en este caso las lesiones, ¿no? Y tratamiento no quirúrgico, fisioterapia y analgésico, ¿no? Antiinflamatorio, los AINES, incluso infiltración de ciertas sustancias como lidocaína, corticoides, etcétera, ¿ya? Entonces aquí te dejo también otros esquemas, o bueno, otros cuadros de resumen donde te va a ayudar a aumentar tu bagaje de este tema, ¿no? Eh, el detalle es que tú sepas, ¿no? Los 4 músculos, ya, eso sí ya lo sabes, ¿no? Cada una de las funciones, abducción, rotación externa, que pertenece a infraespinoso, redondo menor, ¿no? Entonces, de ahí identificar los factores de riesgo, ¿no? Que ya lo puedes leer, ¿no? Te dije traumatismo, degeneraciones crónicas, artritis, el sobrepeso, incluso, mira, muchas veces el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad en sí, pues, ¿no? Es un problema de salud. Muchas veces cuando estamos en los hospitales, a veces la obesidad o el sobrepeso nos olvidamos de plantearlo como problema de salud, ¿ya? El tabaquismo también es un problema de salud, ¿ya? Aparte, si el paciente tiene diabetes mellitus, también.
¿no? Hay ciertos veces que se nos va cuando planteamos problemas de salud, ¿no? Es como, por ejemplo, a veces el paciente eh, se automedica y a veces no lo planteamos como problema de salud, y la automedicación es un problema de salud que se debería plantear durante la visita médica, por ejemplo, ¿no? La polifarmacia también, por ejemplo, es otro problema de salud que a veces nos olvidamos, ¿ya? Pero el sobrepeso y la obesidad en este caso, sí o sí tiene que ser un factor de riesgo epidemiológico que aumenta, pues, ¿no? Por la mayor carga a nivel de esa articulación, ¿ya? Escapulohumeral muchas veces, ¿ya? Y ahí están las causas tanto intrínsecas, extrínsecas, ¿no? Causas primarias y causas secundarias degenerativas, ¿no? Por ejemplo, en causas degenerativas, las traumáticas, ¿no? Las hipovascularizaciones. Recuerda que un paciente, por ejemplo, diabético, la vascularización se va a ir yendo afectada poco a poco, ¿no? La edad también, ¿sí? La edad también va a afectar la vascularización, ¿ya? Los traumas, por ejemplo, algún accidente de tránsito, de crónico, de sobrecarga o de sobreesfuerzo, ¿ya? Primarios, puede ver todas estas causas, ¿no? Inclinación del acromio a nivel de la articulación, o los factores secundarios que están acá metidos, ¿no? Infusiones neuromusculares, genéticos, también puede estar, degenerativos, traumáticos, etc. Ya eso lo puedes ir viendo, como le puedes poner pausa, leyéndolo con calma, ¿ya? Ese es uno de los detalles. La clínica te va a generar hombre doloroso, ¿no? Así como hay dolor abdominal, acá hay hombre doloroso, ¿no? Entonces, hombro doloroso muchas veces por la limitación funcional, se atrofia el músculo, ¿ya? Puede haber asimetrías. El paciente puede incluso adoptar posturas antálgicas, ¿ya? Y aquí está la clave, hombro doloroso nocturno, ¿ya? Es igual a decir una sospecha de manguito de los rotadores, ¿ya? Muchas veces estos pacientes, el dolor nocturno es crónico, ¿ya? Y se localiza en la cara anterior y lateral del hombro, porque ahí voy a hacer la abducción y la rotación externa, interna, ¿no? Incluso puede presionar ciertas, ciertas fibras nerviosas que se pueden irradiar hacia el cuello, ¿ya? Y como si tú sabes la función, ya sabes, ¿no? Limita la función de abducción, ¿no? Limita la función de rotación interna y externa, ya lo sabes. Y muchas veces usa este test de NIR, ¿no? Donde yo voy a agarrar al paciente y elevo el brazo, ¿no? Por encima del hombro, y el paciente va a tener cierta debilidad, ¿no? Le va a generar dolor. Entonces es positivo si despierta dolor, ¿no? O hay incapacidad, limitación funcional en elevar el hombro, ¿no? Porque ahí voy a hacer uso de los músculos del manguito rotador, ¿ya? Entonces, cuando esto se cronifica, ya se llama el síndrome del manguito rotador. Y si es que hay una recaída, va a ser aguda, pues, ¿no? Va a ser una aguda. Y si es que se cronifica, ya pues es crónico, ¿no? En este caso con el tiempo. ¿Ya, chicos? Entonces eso hay que tener en cuenta. Listo. Gol estándar. Pregunta de examen. ¿Ya? En gol estándar tenemos que hacer uso de múltiples maniobras que están acá, que lo puedes observar, ¿no? Para evaluar tanto extensión, rotación interna y la fuerza muscular. Ahí lo puedes ya revisar la maniobra de Apley, ¿no? Superior, la maniobra de Apley inferior. Lo típico, ¿no? Dices que el brazo contralateral lo lleve hacia la escápula, hacia la espalda, a ver si es que hay cierta limitación, ¿no? Si es positiva, en este caso va a causar dolor o incapacidad al movimiento. Igual también lo puedes llevar hacia la parte inferior de la escápula, ¿no? La maniobra de Hankins Kennedy, ¿no? Y la prueba de Hove, ¿no? O de Hove, como quiero llamar también. El estudio de imagen, chicos, la radiografía puede ayudar muy poco, pero el mejor estudio para valorar es en este caso es la resonancia magnética, ya, que se identifica el tendón afectado. En este caso ve el tamaño de la lesión, si es que hay ciertas este, anormalidades por ahí, ¿ya? Tratamiento, como te he dicho, no farmacológico, ya, su rehabilitación, su fisioterapia. Farmacológico de primera elección son los antiinflamatorios, ya no esteroideos, los AINES, pues, ¿no? En este caso, naproxeno, etericoxib, ¿no? Selectivos del COX-2, no lo sé, ya, eso de ahí se usa, ya, y puedes infiltrar corticoides o corticosteroides que no remite con los AINES, ¿no?
Máximo 2 veces se recomienda, ¿no? En caso de que no haya mejoría, ya hay que ir considerando el tratamiento quirúrgico, ¿ya? Yo voy a pensar en un tratamiento quirúrgico siempre y cuando, uno, que no haya respuesta al tratamiento médico, ¿no? Que haya limitación funcional, que afecte la calidad de vida del paciente, que el dolor sea ya muy persistente. Y mira, ve, justo, falla tratamiento conservador, o sea, con tratamiento con pastillas, con infiltraciones, al menos 3 meses, ¿no? Y muchas veces también hay secuelas postquirúrgicas, ¿no? La capsulitis adhesiva, ¿ya? El pronóstico muchas veces es bueno, ¿ya? Pero va a depender también del tamaño de la lesión, de la edad del paciente, del tiempo de evolución, ¿no? No vas a comparar un síndrome doloroso por manguito rotor un paciente de 90 años con uno de 70 o de 60, ¿no? Entonces, muchas veces, si es que se identifica esto, ya pues si necesita manejo quirúrgico, vas a tener que referenciarlo al nivel que se necesite, pues, ¿no, chicos? Listo, entonces hasta ahí vamos resolviendo una de las preguntas que ha venido del residente médico. Chicos, a ver, me confirman si me van escuchando bien, vamos bien. ¿Se está entendiendo? Para avanzar con la siguiente pregunta. De paso que tomo mi agua también. El detalle es darle ciertos datos que les ayuden ya a resolver otras preguntas parecidas, ya, parecidas a las que se van a dar cuenta, porque ustedes en YouTube revisen las Medicine Pepas, tómense un tiempo en revisar las Medicine Pepas y se dan cuenta que habiendo escuchado estas clases de medicineando, yo sé que muchas veces ustedes pueden estar en sus academias y todo eso, ¿no? Pero al menos una hora en la noche que vean las clasecitas les va a ayudar bastante, les va a ayudar bastante, ¿cómo se llama? Para enfocar, ¿no? Algunas preguntas que han venido y se repiten y se siguen repitiendo, ¿ya? Por los siglos se van a seguir repitiendo las preguntas una que otra, ¿ya? Al menos las preguntas no se van a repetir quizás al pie de la letra, porque sí se han repetido, pero yo voy al lado de los temas. Por ejemplo, si te viene, aquí te han preguntado, supongamos te han preguntado eh, cuáles son las estructuras del manguito rotador, ¿no? En este caso te dan supraespinoso. En otra pregunta te pueden dar infraespinoso, redondo menor, te pueden dar otra clave de otro músculo, ¿no? Y por ejemplo, aquí también te pueden preguntar cuál es el tratamiento, cuáles son los factores de riesgo, ya ciertos datos, ¿no? Por ejemplo, en la clínica te pueden preguntar si es que hay limitación en la abducción, ¿no? En el síndrome del manguito rotador, ¿cuál es el que está afectado? Un supraespinoso, ¿no? Entonces ese dato tú ya lo sabes porque lo has escuchado, ¿no? Ya al menos tienes una noción, ¿no? La clínica, ¿no? Si es que hay dolor o dificultad para iniciar la abducción, ¿rotura de cuál? Supraespinoso. Dolor y dificultad para la rotación externa, rotura del infraespinoso o del redondo menor, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el que tiene más riesgo de lesionarse? Supraespinoso, ya por frecuencia, ya lo sabes. Igual el nervio supraespinoso. Te preguntan, ¿no? Te pones otra pregunta, ¿cuál es la imagen de elección? Resonancia magnética. Entonces, esos datos, esas pepitas, tú ya lo sabes, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento preferible o inicial? Un antiinflamatorio, ¿no? Un AINES, un conservador, un tratamiento conservador, ¿sí? Si es que no remite eso a unos 3 meses, 2, 3 meses por lo menos, ya necesita tratamiento eh, quirúrgico, pues, ¿no? Entonces ya más o menos algunos datos tú ya lo sabes, pues, ¿no? De hecho que con tu lectura tú ya lo vas a complementar, pues, ¿no? Entonces vamos viendo otra pregunta, ¿ya, chicos? Nos dicen, varón de 50 años acude a consulta por deglución difícil y la manometría, que va a medir la presión, en este caso a nivel esofágico, muestra una ausencia de peristaltismo y falta de relajación del esfínter esofágico, en este caso el esfínter esofágico inferior. Listo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? También aquí va a salir un montón de datos, chicos. Un montón de datos van a salir de aquí. ¿Ya? Entonces, de arranque. ¿Por qué yo me voy y me lanzo por acalasia? ¿Ya? Porque me están hablando de esfínter esofágico inferior, ¿no? Falta de relajación. Si tú buscas en etimología, A es sin,
¿no? Y calasia en este caso sin relajación. ¿De cuál? Del esfínter esofágico inferior. Entonces, por eso nomás lo sacas ya, así no hayas estudiado el tema. Falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Ya, hay más probabilidades que sea la clave calasia, ya, por la parte etimológica nada más, ¿no? De hecho que si es que hay falta de relajación del esfínter, el paciente que va a tener trastornos de deglución, pues, ¿no? La comida no va a pasar, ¿sí? Porque el esfínter esofágico no se relaja y no permite el paso del esófago y del estómago, ¿no? A nivel del cardio, por ejemplo. Y si yo le mido la presión a nivel del esófago, ¿qué voy a encontrar? Aumento de la presión esofágica del esfínter esofágico inferior, y eso ¿cómo se mide? Con la manometría. La manometría te va a decir que tiene que ser mayor de 40 milímetros de mercurio. Algunas literaturas te dicen mayor de 60, otras te dicen mayor de 65, ¿ya? Es por eso que en el diagnóstico de esta patología, ya te adelanto, el estándar de oro, ¿cuál es? O el gol estándar es la manometría. Pregunta de examen, ¿ah? Ha sido pregunta de examen. ¿Cuál es el gol estándar para diagnosticar acalasia? Es la manometría, ¿ya? Entonces, si es que yo hablo que es hay una alteración en la relajación del esfínter, estoy hablando de musculatura. Entonces, es un trastorno motor. ¿De qué? Del esófago. ¿Pero qué parte? De la parte esofágica inferior. Incluso también del cuerpo esofágico, ¿ya? Que puede afectar a los 2/3 inferiores del esófago. Recuerda que acá está el esófago, ¿no? Así, el esófago está acá, acá está el estómago. ¿Sí? Más o menos así. Ya. Lo que tienes que recordar es esto, por ejemplo. Acá está el tercio superior y acá están los 2/3 inferiores. ¿Ya? Pregunta de examen, por ejemplo. ¿Cuál es el epitelio? O bueno, el músculo que está acá, en el nivel de tercio superior, es músculo esquelético estriado. ¿Sí? ¿Y cuál es el músculo que reviste los 2/3 inferiores? Músculo liso. ¿Ya? El estriado va a tener función involuntaria, ¿sí o no? O bueno, voluntaria, hasta cierta parte. Y el músculo liso tiene función involuntaria. Recuerda de la parte, el simpático, el parasimpático, el sistema, ¿cómo se llama? Sistema autónomo, ¿no? En este caso, ¿ya? Ahora, por ejemplo, del esófago, ¿qué epitelio tiene? Tiene, por ejemplo, epitelio, pregunta de examen, ¿no? Epitelio simple, ¿no? Estratificado, no queratinizado, ¿sí? No escamoso, o también puede ser escamoso no queratinizado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mira, aquí me voy a adelantar un dato ya. Si es que yo tengo epitelio simple, estratificado, no queratinizado, estratificado, ya, o simple o escamoso, como quieras llamarle, ¿qué tipo de neoplasias se puede hacer a nivel del esófago? ¿No? ¿Qué tipo de neoplasias te podría hacer? Te podría hacer una neoplasia tipo escamosa o epidermoide. Entonces aquí podemos encontrar las neoplasias escamosas, ¿sí? Porque abarca un epitelio estratificado. Pero por ejemplo, si yo avanzo, ¿no? Si yo avanzo estómago, intestino para abajo, ¿sí? Intestino delgado, ahí va a haber encontrar epitelio cúbico cilíndrico, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, va a ser adenocarcinoma, ¿sí? Carcinomas, ¿ya? ¿Por qué? Porque es epitelio distinto al plano. O sea, acuérdate, cuando es plano, este, o en este caso estratificado, va a ser escamoso. Pero cuando el epitelio del órgano es, por ejemplo, cúbico o cilíndrico, va a formar adenocarcinoma, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Es una analogía que te puede ayudar bastante. Por ejemplo, la parte anal, ¿no? Tiene un epitelio, por ejemplo, el ano está por acá, ¿no? El ano, como sigue su camino, el intestino, ya. El ano, por ejemplo, ¿qué tipo de epitelio tiene? Tiene epitelio estratificado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de neoplasias puede hacer las escamosas, pues, ¿no? O las epidérmicas, ¿no? Las epidermoides, escamosas, ¿ya? Pero donde tú encuentres epitelio distinto al estratificado o al simple estratificado, va a ser un adenocarcinoma. Cáncer de estómago, adenocarcinoma. Cáncer de intestino, adenocarcinoma, son los más frecuentes, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, vamos siguiendo, ¿ya? Con algunos datitos más, ¿ya? Entonces, si es que el cuerpo,
de acá, el cuerpo del esófago se ve comprometido, ¿no? Incluso los 2/3 inferiores se ven comprometidos hacia adentro, por eso que se cierra, por eso esta acalasia sin relajación, va a generar una aperistalsis, o sea, no hay un buen peristaltismo a nivel del estómago. Y si el esfínter esofágico se cierra, ¿qué va a haber? Hipertonía. ¿Y cómo lo vas a medir? Con la manometría, ¿no? Porque hay falta de relajación del esfínter esofágico anterior, o también llamado un aumento del tono, que vendría a ser lo mismo, una hipertonía. La etiología se ha visto que es idiopática, ¿ya? Pero puede haber siempre con factores genéticos hereditarios, ¿no? La clásica siempre cuando te preguntan, ¿cuál es la etiología? Si tú dices genético, ya sale del apuro, ¿no? Porque siempre la parte genética va a estar en todas las enfermedades, ¿no? Degenerativas. Por ejemplo, pacientes con Parkinson, pacientes con enfermedades degenerativas, ¿no? Autoinmunes también, o la infección de Chagas. La infección por Chagas, ha sido pregunta de examen, causa una calasia secundaria, ¿ya? Cuál es el germen? La Trypanosoma cruzi, ¿no? Trypanosoma cruzi es la que causa la enfermedad de Chagas. No se pregunta incluso de cuando uno postulaba, ¿no? Entonces, ¿qué puede generar? Disfagia progresiva. Pregunta de examen, ¿cuál es el síntoma cardinal o el más frecuente? Es la disfagia, que es un trastorno de la deglución. O sea, la deglución se hace difícil, acuérdate. Dis viene difícil, dificultoso. Fagia de la deglución, ¿ya? En este caso, ¿de qué? De sólidos, de líquidos posteriormente. Primero de sólidos y luego de líquidos. Si es que el alimento, ¿no? Supongamos acá ya, supongamos este de acá lo estoy cerrando. El esfínter esofágico acá se cerró. Sí, se cerró. Está hipertónico, aumentó el tono. Se cerró. Entonces el bolo alimenticio que va a querer pasar por aquí no va a pasar. ¿Sí o no? Y si no pasa, ¿qué va a generar? Se va a acumular a nivel del esófago, que es una cavidad virtual, y los alimentos van a regurgitar. ¿Y por dónde va a salir? Por la boca, pero no. Entonces va a haber, va a haber incluso dolor precordial, incluso a nivel retroesternal, perdón, retroesternal, va a haber regurgitación debido a que los alimentos se están reteniendo en la porción del esófago, ¿ya? Si es que los alimentos no pasan al estómago, no va a pasar al estómago y por ende no pasa a los intestinos. Si no pasa a los intestinos, no se absorbe la persona va a perder peso, ¿no? Pierde peso. Ya no se va a nutrir bien en este caso. Y además que lo va a regurgitar, lo va a botar. Y eso se da porque como es crónico, puede ser después de meses o años, ¿ya? Si la pérdida es acelerada, ya deberías pensar en una neoplasia, por ejemplo, a nivel del estómago, ¿no? ¿Qué otras imágenes puedes pedir? Eso también fue pregunta de examen. Es el esofagograma con vario, ¿ya? En donde yo puedo ver la imagen pico de pájaro, punta de lápiz, cola de ratón, así te han preguntado. Cola de ratón, acá está, mira, ve. Esta colita de acá, ven, que lo estoy pintando. Pucha, no se ve. Acá, a ver, con rojo. Acá, ¿no? Aquí está el esófago y aquí está el estómago, ¿no? Entonces, como el esfínter esofágico está bien hipertónico, se cierra, ¿sí? Y eso que forma como si fuera una punta, ¿sí? Como si fuera una punta. Entonces, punta de pájaro, o pico de pájaro, punta de lápiz, o cola de ratón, ¿no? Imagínate, a ver, no sé dibujar mucho, pero imagínate, este es el ratoncito así, con sus patitas, algo así, y ahí la colita, pues, ¿no? ¿Sí? La colita, entonces es como una punta, entonces también se llama cola de ratón, ¿ya? Cola de ratón. Cuando el esfínter hipertónico es mayor de 45, recuerda que algunas literaturas te dicen más de 40, otros te dicen más de 60, otros te dicen más de 65, va a variar, ¿ya? Entonces, si es que está contraído, ¿yo qué voy a buscar tratándolo? Dilatarlo, pues, ¿no? Abrirlo. ¿Y cómo lo dilato? Con un balón, ¿ya? Pero el riesgo que puedo perforar el esófago, ¿no? Pero pregunta de examen, ¿cuál es el tratamiento de elección quirúrgico que se aplica hoy en día? La miotomía de Heller. O sea, ese músculo liso que está bien hipertónico, le hago un pequeño corte y libero la presión, ¿no? Y eso lo puedo hacer por vía laparoscópica, que es de elección. Ahora, recuerda que si yo hago un corte, por ejemplo, ¿no? Supongamos, aquí yo hago el corte, ¿no? Aquí hago el corte, ¿no? A nivel del esfínter esofágico, a nivel del músculo, que me refiero, ¿no? Hago un corte, eh, los alimentos van a poder pasar, ¿no? Pasan los alimentos. Pero como hice el corte, este esfínter esofágico inferior puede quedar muy relajado.
Y una de las complicaciones es que de haber sido hipertónico ya pasa a ser un reflujo gastroesofágico. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una funduplicatura. O sea, el fondo del estómago, aquí lo voy a poner ya, el fondo del estómago yo lo rodeo el esófago y lo formo como si fuera un esfínter virtual. ¿Sí? La parte del cardio, de la parte fúndica del estómago, lo rodeo y formo mi esfínter, un esfínter extra, por así decirlo, ¿no? Que lo cojo parte del estómago. Entonces hago una miotomía de Heller más una funduplicatura, así se llama, funduplicatura, algo así, ¿ya? Y si yo busco también relajar el esfínter esofágico inferior, como es músculo liso, acuérdate, músculo liso, ahí hay óxido nítrico, ¿sí o no? Entonces, el nifedipino puede ayudar por ahí, el nitrato de sorbide también puede ayudar por ahí, ¿no? En músculo liso, uso un calcio antagonista, ¿no? Un BCC, un nifedipino, o la toxina botulínica. La toxina botulínica actúa como un anticolinérgico. Recuerda que la acetilcolina, a través del sistema parasimpático, aumenta el tono del esfínter esofágico, o sea, lo cierra. Y si le doy un anticolinérgico como la toxina botulínica, ¿no? Disminuyo la presión a nivel del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Esto del farmacológico se usa en pacientes que muchas veces no quieran tener cirugía o previo a la cirugía, ¿no? Para ir preparándolos, ¿no? Entonces, bueno, voy a borrar todo esto. Para borrar todo esto, ¿para qué? Para explicar lo siguiente. Mira, a ver, a nivel del esófago, ya va a haber inervación a nivel del vago a través de la acetilcolina. La acetilcolina en el músculo liso, ¿qué hace? Aumenta la presión del esófago, ¿no? En la parte esofágica inferior. En cambio, la acetilcolina, perdón, en cambio el óxido nítrico, como el péptido intestinal vasoactivo, por eso su nombre dice vasoactivo, porque va a dilatar, ¿no? No los vasos, sino que va a dilatar en este caso el músculo liso, vasoactivo, por eso se llama así, disminuye la presión esofágica inferior. Pregunta de examen, ¿cuál es el neurotransmisor? Bueno, en este caso la neurohormona que disminuye en casos de acalasia, el PIP, el péptido vasointestinal activo, ¿ya? Vasoactivo, ¿sí? Y el óxido nítrico también podría disminuir, predomina la acetilcolina y se contrae más el esfínter esofágico inferior. ¿Ya, chicos? Y recuerda que la acetilcolina también actúa en el músculo estriado, ¿ya? Que es en la parte del tercio superior, ¿no? Este es el tercio superior y acá vendría a ser los 2 tercios inferiores del esófago. Entonces la clave aquí es acalasia, ¿ya, chicos? Acalasia. Revisando otros datos, ¿ya? Acuérdate que tiene inervación vagal, tanto el estriado como el músculo liso. Acá es el tercio superior, acá son los 2 tercios inferiores. El esófago tiene músculo liso y músculo estriado, ya no es un solo músculo, y tiene inervación vagal. Chicos, inervación vagal. Entonces aquí tenemos otras datitos, otras pepas, ¿no? Si es que yo a nivel vagal lesiono esos nervios, o sea, fibras nerviosas o los cuerpos neuronales inhibidoras, por ejemplo, el PIP o el óxido nítrico, voy a generar mayor presión en el esfínter esofágico y voy a generar acalasia. Es una de las probables etiologías, ¿no? Recuerda que la primera causa es idiopática, ¿no? Entonces el paciente va a tener disfagia progresiva, primero a sólidos, luego a líquidos, 90%, es el síntoma más frecuente, ¿no? Y el paciente lo dice, pues no hay deglución, mira, difícil, ¿no? Va a haber incluso regurgitación, ¿ya? Dolor y regurgitación a nivel del pecho, pérdida de peso, ¿ya? Y yo lo confirmo con la manometría. Es por eso que acá en el caso clínico te ponen manometría esofágica. Muestra ausencia del peristaltismo, o sea, el cuerpo, no hay peristalsis, aperistalsis, y hay falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Ya con eso ya tú diagnosticas, en este caso, en esta pregunta, una acalasia, ¿no? Tratamiento, ya sabes, quirúrgico o médico, con toxina botulínica o con balón, ¿ya? Pregunta de examen, no te olvides, la miotomía de Heller, ¿ya? Más la funduplicatura a nivel laparoscópico, ¿ya? Te doy otro dato extra también, que la clínica han preguntado, ya, disfagia, regurgitación, pérdida de peso y pirosis, de acá, ten cuidado, ya. Si te ponen en las claves pirosis, descártalo.
¿ya? Porque eso ya nos hace pensar en una enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿ya? Y estos pacientes, de hecho, que si tú le das un inhibidor de bomba de protones, no va a mejorar, ¿no? ¿Sí? Ese es el detalle, ¿ya? Y la imagen es pico de pájaro. Te dicen, paciente que se le saque un esofagograma y se encuentra con varios, ¿no? Y se encuentra una imagen en forma de pico de pájaro, cola de ratón, lo que tú quieras, ¿no? Ya, eso de ahí, punta de lápiz, le empiezas a calar. Ya, ojo que pico de pájaro o punta de lápiz también está a nivel en neoplasia de sigmoides, si no mal recuerdo. Ya, también puede haber pico de pájaro a nivel del colon, ya, a nivel de una imagen con varios a nivel del colon, ya. Listo. Entonces aquí también te doy datos extras, ya, este es del MIR, por ejemplo, ya, del residentado médico. Por ejemplo, acá qué datos puntuales te da. Lo que está resaltado. ¿Cuál es el trastorno motor esofágico primario más frecuente? La CALAS. O sea, que no está asociado a ninguna enfermedad, ¿no? Falta de relajación del esfínter, pérdida de la peristalsis, ¿ya? Está hipertónico, el esfínter esofágico inferior, puede haber denervación, disminución de las neuronas vagales, etcétera. Y ojo, el plexo que está afectado a nivel del músculo liso es el plexo mientérico de Auerbach, ¿ya? Es el plexo mientérico de Auerbach, el plexo submucoso, ¿ya? No te confundas. Y el núcleo del motor dorsal del vago, como ya había visto en la imagen anterior, ¿ya? Idiopático de lo más frecuente, ahí puede haber factores genéticos, etcétera. Y secundario, el que ha sido preguntado ha sido por Chagas. Trypanosoma cruzi, no te olvides, ¿ah? Trypanosoma cruzi, ¿ya? Más frecuente, no hay predominio ni en mujeres ni en varones, es igual, a mayor edad aumenta. Y la clínica disfagia, siempre he visto este dato, ¿no? Más del 90% a líquidos y a sólidos, regurgita, se puede incluso aspirar el paciente. Imagínate que es un anciano, ¿no? Aparte que pierde el reflejo de la tos y todo ello, puede haber aspiración y puede haber neumonías aspirativas, ¿no? Y aquí puedes observar que hay una hipertonía, ¿no? Aumenta el tono del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Esas son las características de la calasia, pues, ¿no? Puede haber dolor torácico, ¿ya? Y incluso, chicos, el reflujo gastroesofágico, como te había puesto acá, no hay, salvo que le hayan hecho una miotomía de Heller y haya quedado suelto, ¿no? Entonces todo ese contenido gástrico regresa al esófago, ¿no? Pero por eso hace la fundoplicatura para evitar eso. Y tos nocturno también que puede ver, ya que es una de las diagnósticos diferenciales de tos de forma crónica. Aquí también ya puedes leer esta parte de acá, es como una forma extra, ya. Lo único que tienes que recordar es lo que está ahí resaltado de mayor color blanco, ¿no? Ojo, lo que sí no quiero que nunca te olvides es esto, ¿ah? Los bloqueadores de canales de calcio como el nifedipino y los nitratos es uno de los tratamientos conservadores, ¿no? Ahora, esto de acá, chicos, se lo dejo para que ustedes ya lo lean con más calma, ¿ya? Por ejemplo, cómo lo defines, ¿no? Cómo lo defines, cómo lo clasificas, cuál es la etiología, cuál es la clínica más frecuente, lo más progresivo, que es la disfagia, ¿no? El esofagograma, por ejemplo, que encuentras, pico de pájaro, manometría, mira, acá consideran más de 65, ¿no? La miotomía de Heller, todo lo que está resaltado en amarillo es porque ha venido, ¿ya? Y acá puedes ver, ¿no? Mira, por ejemplo, la manometría meten un manómetro, en este caso, para ver la presión a nivel esofágico inferior, ¿ya? Ahí lo ven para ver cuánto es, ¿no? Si es que es más de 40, más de 65 en esta literatura, ya es tratamiento para esta enfermedad, ¿no? Necesitaría eh, una, ¿cómo se llama? Un corte a nivel de este nivel, ¿no? Una miotomía. Chicos, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y aquí también, bueno, aquí también de las plataformas de ERNAR también lo puedes sacar y acá también puedes ver, ¿no? Ciertas pepitas que te pueden ayudar, ¿ya? Que te pueden ayudar a reforzar lo que tú puedas leer, ¿no? Igual también que la calasia, que lo que causa la calasia, lo que ya hemos visto, ¿no? ¿Cuál es el síntoma más frecuente, ¿no?
¿Cuál es el examen de elección? Mira, acá está la manometría, por eso lo ponen en mayúscula, y etcétera, ¿no? Se mide con el manómetro y los tratamientos, ¿no? Toxina botulínica, ya sabes que es un anticolinérgico, dilatadores, etcétera. Listo, chicos. Eso lo pueden ver con calma ya. Y bueno, este, aquí uno de los conceptos que se debe tener en cuenta es que la calasia no solamente es falta de relajación del esfínter esofágico inferior, sino que también hay pérdida de peristalsis a nivel del cuerpo esofágico, ¿sí? Por eso que la manometría esofágica muestra una ausencia de peristaltismo, ¿ya? Entonces, aquí debería haber un peristaltismo normal, pero como hay ausencia al nivel del esfínter esofágico inferior, entonces hay más tono a nivel del, o sea, hipertónico a nivel del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Aquí hay otro dato, ¿ya? Del repemir, que quiere decir que esta pregunta, en el caso del MIR, ha sido preguntada múltiples veces y se ha repetido, por eso que lo ponen entre cuadritos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quieren revisar o leer, pues, deberían, ¿no? En este caso, ¿no? Revisar de forma rápida el CTO, el AMIR, el MIR, ¿no? Y hay otros, complementar con otros libros, pues. De hecho, que esto te ayuda más que todo para que tengas una noción, ¿no? De ahí ya vas a tener que complementar con algunos datos de up-to-date, no lo sé, ¿ya? Entonces, la clínica cardinal es disfagia. Ya acuérdate, 90%. No hay reflujo y el dolor torácico puede ser de forma vigorosa. Incluso puede ser un diferencial de dolor precordial, ¿no? De dolor torácico, ¿ya? Aquí en la radiografía, por ejemplo, puedes observar, ¿no? Que, o sea, la radiografía lateral del tórax, ¿no? Muestra, por ejemplo, el mediastino que está acá, ¿no? Es nivel hidroaéreo, ¿sí? En este caso, aire y líquido, ¿no? En relación a la dilatación del esófago, que es compatible con una calasia. Ojo, chicos, acá está, miren, ve, como parece una cola, ¿no? Una cola. Imagínate, este de acá es la cola y para acá es el cuerpo del ratón, ¿no? Por así decirlo. ¿Sí? El ratón, está así, ¿no? Ya, quiere sacarle su cabeza por acá al ratón, ¿no? Te aparece una oruga, ¿no? Pero bueno, algo así, ¿no? Ya, algo así. Ya, con su nariz si quieres. Entonces, imagínate, como es la colita del ratón, entonces se le llama también imagen en cola de ratón o pico de pájaro. Ya, eso hay que tener en cuenta y hay que considerar lo que me han preguntado. Y como en el esofagograma, tú lo puedes encontrar como cola de ratón, pico de pájaro. Lo que puedes ver es que, por ejemplo, cuando la persona come su hamburguesa o su alimento, ¿no? Como el esfínter esofágico está hipertónico, todo se regresa y puede regurgitar y puede generar neumonías o accesos a nivel pulmonar, ¿sí? Neumonía aspirativa, ¿ya? Y mira, ve, aquí está la manito donde está presionando el esófago, el esfínter esofágico. El cuerpo del esófago está recontradilatado. Entonces, para abrirlo, ¿yo qué voy a usar? Un manómetro o una bomba dilatadora. ¿Ya, chicos? Listo, acá también otra imagen para que complementes. Acuérdate, pico de pájaro, punta de lápiz, ¿ya? Cola de ratón. Y puedes observar un mega esófago, ¿no? Mega esófago. Está recontradilatado el cuerpo esofágico y el esfínter esofágico está bien contraído. ¿Sí? Eso hay que tener en cuenta. Acá también hay otro, ¿ya? Punta de lápiz. Está señalado por la flecha, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, lo que te puede ayudar es lo siguiente, ¿no? Mira, esta es fisiología manométrica. Por ejemplo, cuando uno pasa los alimentos, ¿no? O cuando está en deglución, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo mido la manometría de la parte de la faringe y del esófago, en forma normal, yo puedo observar acá la deglución, ¿no? La deglución, ¿sí? Entonces, yo observo que la deglución aparece con la contracción faríngea, ¿no? Hay una contracción faríngea, acá hay otra, ¿sí? Entonces voy pasando el alimento. Y esto va a coincidir con la relajación del esfínter esofágico inferior. O sea, para que el bolo alimenticio pase, el esfínter esofágico inferior, superior, en este caso, tiene que estar relajado, ¿no? Si no, no va a pasar, ¿ya? Y el esófago, ¿no? El esófago, el peristaltismo, el esófago va a estar ok, ¿no? Va a estar normal.
¿sí? Tanto el tono muscular a nivel del esfínter esofágico inferior y el cuerpo del esófago, ¿no? El peristaltismo va a estar ok, ¿sí? Recuerda que los alimentos desde la faringe hasta el estómago demoran de 3 a 10 segundos en pasar, ¿sí? Más o menos. Entonces, eso es lo normal, ¿sí? Eso es lo normal. Incluso cuando tú vas viendo, conforme va uno deglutiendo, tanto en la parte proximal, media y distal del esófago, va a haber peristaltismo. ¿Ve? Mira, peristaltismo, 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 o sea, contracciones, contracciones. Y el alimento va a ir pasando, y cuando llega al esfínter esofágico inferior, el músculo esfínter esofágico inferior se va a tener que ir relajando, ¿no? Se va a tener que abrir para que pueda pasar el bolo alimenticio al estómago. Eso es lo normal, ¿ya? Pero cuando yo tengo una acalasia, el 2/3 inferiores del músculo liso, que es el músculo liso, muchas veces va a haber dificultades, ¿no? Va a haber aperitaltismo y el esfínter esofágico no va a estar relajado. Es por ello que la imagen se va a observar así, ¿no? El paciente va a estar deglutando, ¿ya? En este caso, una manometría en caso de acalasia, y el peristaltismo, mira cómo está a nivel del esófago proximal, el esófago medio. Es por eso que se acumula la comida a nivel del cuerpo esofágico. Y, por ejemplo, el esfínter esofágico no se relaja, mira, no hay relajaciones. Entonces, ¿por qué? Porque hay aumento de las tonicidades, ¿sí? Del esfínter esofágico inferior, y eso genera que la comida se retenga, pero no a nivel del esófago, ¿ya? Entonces, ya para ir terminando, la manometría es el gol estándar, ¿ya? Hay ausencia del peristaltismo, hay falta de relajación del esfínter esofágico, la presión intraesofágica incluso es superior a la atmosférica, ¿ya? La endoscopía se puede usar también, chicos, pero más que todo para descartar otras causas, ¿no? Por ejemplo, saco la endoscopía, descarto, por ejemplo, una infección por Chagas, no lo sé, o una neoplasia, no lo sé, ¿ya? La técnica quirúrgica de lesión es la extramucosa, la miotomía de Heller. Mira, ve, hago un corte acá, hago un corte, libero la presión a nivel del esfínter esofágico inferior, y luego, ¿qué tengo que hacer con el estómago, el fundus? Tengo que generar un esfínter esofágico virtual, ¿no? Para que no haya reflujo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? La miotomía de Heller más la fundoplicatura, ¿ya? Ese es el tratamiento de elección. Y ahí puedes observar, ¿no? Por ejemplo, otro tratamiento es la dilatación con balón. El balón llega al esfínter esofágico inferior y va a buscar dilatarlo, ¿no? En este caso. Entonces, una forma de cómo hacer el diagnóstico, también hay algoritmos, ¿no? Cuando yo pienso en acalasia, veo el riesgo quirúrgico. Si el riesgo quirúrgico es elevado, no lo voy a operar, ¿no? Voy a tener que dar tratamiento farmacológico con toxina botulínica y le puedo hacer una gastrostomía. Pero si el riesgo quirúrgico es bajo, veo la preferencia del paciente. Si el paciente quiere miotomía, ¿no? O amerita miotomía, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Si es que fracasa, una dilatación neumática. Si es que fracasa, le hago una resección del esófago, ya que es muy invasivo. Pero si no quiere miotomía, le puedo hacer una dilatación neumática. Si fracasa, le repito otra vez la dilatación 1, 2, 3 veces. Si no, se va a tener que decirle al señor que necesita una miotomía sí o sí. ¿Ya? Y aquí te dejo este otro cuadro que te va a ayudar para diferenciar disfagias esofágicas. Hay disfagias esofágicas superiores, inferiores y de origen motora y obstructiva. Lo que nos importa en este caso, para esta pregunta, es la motora. Lo demás lo puedes revisar. Ya, lo demás lo puedes revisar, le pones pausa ahí. El detalle es, por ejemplo, que si es que es motora, yo tengo que preguntarme, ¿el cuadro fue progresiva, fue crónica de años? Sí. Hay regurgitación, no pasa a los alimentos, o la regurgitación no es ácida, no, porque no hay reflujo gastroesofágico y hay disminución de peso, pensaría en acalasia. Pero si es que la disfagia no solamente es a sólido o a líquidos, no, sino solamente a sólidos, y fue progresiva y hubo disminución de peso, tiene más de 50 años, es alcohólico, tabáquico, está flaco, sospechas en cáncer de esófago, ¿no? Puede sospechar en cáncer de esófago. Y aquí, una forma de cómo detectarlo rápidamente en qué es lo que pensamos es, por ejemplo, si hay disfagia para líquidos, pérdida de peso, regurgitación ácida, acalasia, ¿ya? Son términos que hay que tener en cuenta, ¿ya, chicos? Eh, Acalasia se caracteriza por estas dos características: falta de relajación del esfínter esofágico y la disfagia y la aperistaxis. Aquí también te dejo otro cuadro
de cómo identificar acalasia primaria, la esclerodermia y el cáncer a nivel esofágico, que puede ser como diagnósticos diferenciales. Aquí están todos, una de las características, ¿no? Por ejemplo, en acalasia hay disminución de las neuronas del plexo mientéricos, ya de Auerbach, la parte submucosa, afecta a todas las edades, no hay predominio si es de varón o mujer, ya, primero es a líquidos, progresiva a líquidos, hay disfagia, la regurgitación es importante, un dolor torácico puede haber en casos severos, pirosis no hay porque no hay reflujo gastroesofágico, el tono del esfínter esofágico está aumentado, hay aperistalsis, hay ausencia de relajación, el esófago a nivel del cuerpo puede estar dilatado, pico de pájaro, cola de ratón, no punta del lápiz, también te pueden ponerlo así, a nivel del esofagograma, la endoscopía te descarta las causas secundarias, tratamiento no quirúrgico, nifedipino, recuerda que es un calcio antagonista, relaja el músculo liso, los nitratos también, aumenta el óxido nítrico, también relaja el músculo liso, toxina botulínica es un anticolinérgico, acuérdate que la acetilcolina genera contracción del esfínter esofágico, entonces al hacer el mecanismo anticolinérgico es todo lo contrario, lo relajo, dilatación endoscópica que ya es más invasivo, y el tratamiento quirúrgico es la miotomía de Heller, ¿no? Estas pepitas sí o sí te van a venir y te va a importar mucho recordarlo, ¿ya? Ojo, mira, ve. Eh, la neoplasia con mayor frecuencia que puede presentarse con clínica acalasia es el adenocarcinoma de estómago. Recuerda que el epitelio que te dije del estómago que es cúbico, cilíndrico, ¿no? Diferente al plano, al estratificado, entonces el adenocarcinoma de estómago es el más frecuente asociado. ¿Ya, chicos? Y aquí también otro cuadro, ya bueno, esto ya lo lees con más calma, la idea es que lo revises también tú, un diagnóstico diferencial de cada uno de ellos, ¿no? Acalasia, espasmo esofágico distal, peristalsis, contractilidad ausente o esófago hipercontráctil, ¿ya? La detalle es que tú recuerdes esto, ¿no? Por ejemplo, la manometría es la prueba diagnóstica de confirmación, sí, pero necesitas una endoscopía muchas veces como diagnóstico coadyuvante para descartar otras causas, ¿no? Cáncer de estómago, cáncer de esófago, etcétera, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Y bueno, aquí por último, uno de los datitos que hay que considerar, por ejemplo, esto es acalasia, ¿no? Pero en el caso de donde haya una relajación del esfínter esofágico va a haber reflujo, ¿no? Es todo el caso contrario. Entonces, por ejemplo, ¿qué bebidas yo debería evitar para evitar el reflujo? Bebidas alcohólicas, el café, el té y el tabaco. Esos son alimentos, o bueno, no alimentos, no son bebidas que favorecen al reflujo gastroesofágico. ¿Qué alimentos podrían irritar a la mucosa esofágica y que aumenten el reflujo? El chocolate, el tomate, los cítricos, la menta, la hierbabuena, la cebolla, el ajo, el vinagre, el café, las especias, los picantes, los ajíes. Todo ello aumenta el reflujo. Es por eso que un paciente que tiene gastritis les prohíben estos alimentos, ¿no? Hasta que se recupere. Los alimentos grasosos, los alimentos fritos, las gaseosas, los alcoholes, esos también disminuyen la tonicidad del esfínter esofágico inferior, entonces aumenta el reflujo gastroesofágico. Y aparte que la grasa, las frituras, disminuyen el vaciado gástrico, ¿no? La digestión se hace más lenta, entonces mayor exposición al ácido, mayor reflujo, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. Este es un datito que siempre preguntan a veces los familiares, ¿no? ¿Qué alimentos puede evitar para evitar la acidez gástrica, ¿no? Entonces ya le dice, pues, ¿no? Que no coma grasas, o bueno, si los come, que evitarlos en menor cantidad, no que sea uno muy copioso, los picantes también evitarlo, las frituras, ¿ya? Y que puedan generar reflujo ácido, ¿no? Chocolate no lo va a decir que coma, pues, ¿no? Porque irrita la mucosa esofágica. ¿Ya, chicos? Entonces, bueno, ya hemos hecho una hora de clase. Mm, por ahora creo que eso sería nomás toda la clase, pues, chicos. Ya espero quizás mañana encontrarlos otra vez, ¿no? Espero que hayan entendido. Cuídense mucho y que tengan buenas noches.